Perfecto. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Empezamos un poquito tarde, pero espero que no sea demasiado. Este, Les digo que las tareas no las he abierto, se me pasó, o sea, las abro ahorita. Es para el próximo miércoles, ¿sí? O sea, para que no tengan, pero no se preocupen, va a ser para el próximo miércoles. Cualquier duda, con todo gusto, saben que pueden decírmela. A ver, ¿tienen alguna duda todavía o el lunes puede que me la digan? No hay problema, me la pueden decir el lunes. Igual mañana también me la pueden decir. Yo voy a estar, este, bueno, posiblemente me conecte un ratito a Teams, entonces igual puede ser que conteste las dudas que puedan tener. Si no, pues como quiera se las contesto el lunes, eso es lo de menos. Ahora, si por ejemplo para el miércoles todavía tenían dudas y no se las contesté, pues no hay problema, yo se las puedo, les puedo recibir después, ¿no? Traten de que no sea tan después, porque después ya no, porque se van retrasando las cosas, ¿no? Se van acumulando, ¿ok? Entonces, bueno, antes de empezar, ¿alguna duda, compañeros y compañeras? Nada, por el momento no. Por el momento no, ¿verdad? Sí, es claro, como decíamos ayer, hasta que ya empiecen a hacerlo y empiecen a hacer las cosas de que, ¿y esto cómo se hace? Pues está cañón. Ok, entonces la última unidad, que es de las más cortas y de las más, bueno, según yo, de las más sencillas de entender y de poder procesar, son la correlación y regresión lineal. Según nos marca el programa, la unidad trata sobre la correlación y la regresión en el manejo de datos para su aplicación en la toma de decisiones en el concepto del turismo. ¡Wow! ¡Qué rollazo! Pero bueno, vamos a explicar primero qué es y luego viene en la carpeta debería, sí, es cierto, viene arriba, de la carpeta que dice correlación y regresión, ¿sí? Entonces, vamos a ver el concepto y a partir de eso, pues ya continuamos, ¿sí? Ok, como les digo, esta unidad es sencilla, mucho más sencilla que la pasada, y espero que no haya mucho problema. A ver, el concepto de correlación, de más bien regresión, vamos a ver primero el concepto de regresión y luego el de correlación. El concepto de regresión es muy sencillo. El concepto de regresión es que tú puedas, a ver, son dos partes. Primera, el concepto de modelo, ¿sí? El concepto de modelo es el siguiente, o sea, yo en las matemáticas lo que nos permitieron es ver de algo que es físico, de algo que se representa en la vida real, verlo o pasarlo como números o como operaciones o como datos, ¿no? Porque obviamente en la naturaleza no existe un 5 o no existe un 20, existen, existen cosas, ¿no? Entonces, ok, entonces, cuando tú tratas de, o sea, ¿por qué te sirve que tú traduzcas lo que pasa en la vida real a matemáticas? Pues te va a servir porque lo puedes controlar mejor, ¿sí? Es decir, ¿por qué me interesa saber que las calificaciones de cada quien? Pues porque me permitiría ver su desempeño, ¿sí? ¿Por qué me interesa saber el, cómo está el dólar? Pues porque voy a comprar una computadora en el Black Friday. ¿Por qué me interesaría saber cómo es el comportamiento de la población? Porque, por ejemplo, en el caso de ustedes, es muy importante que sepan la población mexicana qué edad tiene, o sea, cómo son los grupos poblacionales, es decir, dónde hay más población, dónde hay menos población, porque sabes cuál es tu mercado. Donde haya menos población, pues no te dedicas. Donde hay más población, pues te dedicas más, ¿no? O igual te puedes ir a un grupo de pequeña población muy enfocado, ¿sí?
imaginemos a alguien, imagínense un turismo de bebés, donde dijeras, es que los bebés se van a divertir mucho cuando vengan. Y eso puede ser válido para las familias, ¿no? Entonces, tú generas lo que se le llama un modelo, ¿sí? En base a ese modelo, tú puedes hacer predicciones. Entonces tú dices, pongamos algo lo más sencillo. Yo digo, si un ejemplo clásico de un modelo sería el de, por ejemplo, hablábamos en otras clases anteriores de la publicidad. Y decíamos, a ver, por ejemplo, Acapulco, ¿por qué tuvo tanto auge? Ah, pues porque el presidente Miguel Alemán es su lugar favorito de vacaciones. Entonces, ¿qué hace Miguel Alemán? Pues le hace una carretera bonita, bueno, le hace una carretera, lo que es la carretera federal actual, que pues para entonces era de las bonitas, obviamente ahora ya está la autopista, y aparte le hacen publicidad. Entonces, la variable publicidad, es decir, cuánto dinero le meten para que la gente la conozca, pues hace que el lugar se conozca, ¿no? Y que vaya mucha gente, que haya mucha industria turística, etcétera. Les pongo un caso, por ejemplo, yo conozco muchas playas de México y les diré que Loreto en Baja California está mucho, pero mucho más bonito que Acapulco, pero mucho, con lejos. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues Loreto en Baja California casi nadie la conoce, ¿no? Son muy poco conocidas. ¿Y qué pasa con Acapulco? Pues Acapulco es Acapulco, ¿no? O sea, tiene mucha publicidad. Entonces tú puedes prever que la variable publicidad impacta sobre el número de turistas que vas a tener. Entonces, X, podemos decir que es la variable de publicidad, o sea, cuánto dinero le estás metiendo, y Y es el número de turistas que va a haber, ¿sale? Entonces, encuentras lo que se le llama una relación, ¿sí? Esa relación, lo que intentas ver es si es una relación sencilla, lo que se conoce como una regresión simple. Una regresión simple es algo que avanza como dice, de una manera muy predecible. Un ejemplo clásico, ¿cómo dicen? Los famosos paquetes, cuando te llevas a un camión te llevas a un montón de gente en un camión. Dices, a ver, si llevo a una persona, voy a ganar 300 pesos. Si llevo dos personas, voy a ganar 600 pesos. Si llevo, 5 personas, voy a ganar 1,500 pesos y así. Entonces se dice que es una regresión lineal. Una regresión lineal en funciones significa que el cambio es muy leve y muy predecible, ¿sí? Este, lo mismo puede ser, por ejemplo, con los cuartos de hotel. Si rento un cuarto de hotel, voy a ganar esto. Si rento 2 cuartos, voy a ganar esto. Es una relación muy sencilla, ¿sale? Pero hay fenómenos en donde la regresión no es tan sencilla, ¿sí? Entonces, donde digas, pues por ejemplo, voy a tener un espectáculo. Y entonces, si meto a 1,000 personas, voy a ganar tanto. Y si voy a meter a 2,000 personas, voy a ganar tanto. Pero llega un punto en que dices, no, pues por ejemplo, ahorita con la pandemia, si meto a más de tal número de personas, entonces voy a tener que gastar en más baños, voy a tener que gastar en mayores medidas de higiene, voy a tener que gastar. Entonces ya la ganancia ya no es lineal. La ganancia puede ser de otra manera, puede ser lo que llamamos cuadráticas, cúbicas, etcétera, ¿no? O al revés, hay otros comportamientos que no necesariamente son predecibles y sencillos. El ejemplo más clásico es la popularidad. Yo tengo una canción que puede ser que se convierta en muy popular en 5 días y rápidamente aumenta, o sea, o un video, ¿no? En internet de un gatito que hace cosas graciosas. Entonces, ahí ya el cambio es súper rápido, ya no es lineal, ya no es una recta, sino es un cambio que va creciendo rápido, 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 que es el tipo de cambio más veloz que existe, que es lo que le llamamos exponencial, ¿sí? Por ejemplo, los chismes son exponenciales, ¿no? De que dicen, ay, la maestra que quedó embarazada de su alumno, ¡guau!
Claro, y se sabe en todo el mundo, ¿no? En cuestión de días. Entonces, el comportamiento de la relación entre X y Y aumenta muy rápido, no aumenta como una recta, aumenta como una exponencial. ¿Por qué es Profe, importante esto? Alguien se abrió el micrófono. Ok. yo le iba a decir que acababa de entrar porque estaba en las conferencias, profe, entonces se me fue la hora, pero ya estoy aquí. Gracias. No te preocupes. Ok. Entonces, sí, yo no sabía que había conferencias ahorita, ¿eh? Ok. Entonces hablamos sobre el concepto de relacionar variables, que una variable tiene que ver con la otra, ¿sale? Por ejemplo, este, la, ¿cómo se llama? El hecho de que ciertos productos se vuelvan más caros nos implica que todo se vuelve más caro. Un ejemplo clásico de regresión es, por ejemplo, la gasolina. Si la gasolina sube, entonces el precio de la comida también sube. Está en función de, y no necesariamente es lineal, puede ser mucho más grande. Hay ciertas variables que si esas cambian, las otras también cambian, que eso está en función, por ejemplo, ahorita, si yo quiero comprarme un artículo en Estados Unidos, la distancia, el hecho de que esté en Estados Unidos implica el costo de lo que me va a traer, me va a hacer traerla. Entonces, hay una relación, hay una función de distancia-costo, ¿sí? Hay una relación, incluso, por ejemplo, en el caso de sueldos. Entre más lugares, por ejemplo, los lugares como Acapulco, Puerto Vallarta, La Paz, obviamente que tienen mejores sueldos que aquí. ¿Por qué razón? A ver, díganme, ¿por qué razón? ¿Qué variable determina que te paguen mejor o que consigas un mejor empleo en lugares como Nueva Vallarta, como Cancún, todo eso? ¿Qué tan bueno eres haciendo negocios o cerrando negocios? Ajá. Y aparte la cantidad, ¿no? Estamos hablando de cuántos hoteles hay en un lado y cuántos hoteles hay en el otro, cuántos restaurantes, todo eso, ¿no? Lo clásico, oferta y demanda, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Totalmente. Entonces, ¿eso qué significa? Pues eso significa que si tú esperas tener un sueldo más o menos, pues te tienes que ir a lugares donde haya más oferta, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, tenemos dos variables. Una, cantidad de establecimientos como hoteles, como restaurantes, lugares turísticos, contra sueldos. Entonces, por ejemplo, podemos decir, imaginemos así, sin ánimo de ofender, ¿eh? Imaginemos el Naranjo. ¿Cuánto crees lo máximo que te podrían pagar en el Naranjo a ti como licenciado en turismo? Pues muy poco, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no hay mucha demanda en el sector No hay turístico, ¿no? demanda y tampoco hay muchos hoteles ni cosas por el estilo, ¿están de acuerdo? Espérame tantito, voy a cambiarme de red porque me está marcando problemas con la red. Y ya me cambié. Ok, regresamos. Entonces, ¿para qué estableces un modelo? Para poder predecir, ¿sí? Cuando yo tengo, por ejemplo, yo puedo decir cuántas, si el modelo existiera, de hecho, un amigo, un compañero mío de aquí del tecnológico, él estableció un modelo matemático donde te dice que de acuerdo a las características de la pyme, a las características de la empresa iba a sobrevivir todo lo que fue el COVID y todo lo que fue la crisis del COVID, o la empresa iba a quebrar. Entonces es interesante porque eso te permite predecir. Predecir no es muy importante. Predecir es así como que, wow, ¿sí? El caso, yo predigo que vamos a terminar, el, tenemos que terminar el 7.
lo cual no es muy difícil. De hecho, las clases las vamos a terminar antes, les puedo apostar. Pero la pregunta de nuevo es como lo que veíamos en la unidad pasada. ¿Cómo lo predigo? ¿En base a qué? O sea, ¿en base a qué lo digo? ¿Ustedes creen que nada más lo supongo o lo puedo estimar? Ya es la diferencia entre las dos palabras, estimar y suponer. Suponer es cuando, ¿cómo se llama? Lo que uno cree. Ajá. Estimar es con datos. Perfecto, muy bien. Eso significa que les va gustando esto. Espero. ¿Por qué es importante que haya datos? Porque, imaginemos, yo puedo decir que le caigo bien a Carlos, ¿sí? Pero en realidad es suponer. Digo, bueno, igual puede ser con datos, pero es un suponer, ¿no? Porque igual, pues nada más somos maestro, alumno y punto. Pero, ¿cuál es la ventaja del estimar? ¿Cuál creen que sea la ventaja del estimar contra el suponer? Que hay como una cifra. Hay mayor seguridad, ¿sí? A ver, la otra vez decía alguien, es que cuando, decían de una persona, ¿no? Decían, es que se cree todo lo que dicen en la tele, ¿no? Que si en la tele, que si las vacunas te meten un chip y que no sé qué rollos, te decían, ¿no? Y la pregunta obvia sería, ¿por qué la gente cree eso, no? Y la respuesta es porque no quiere pensar, ay, perdón, no quiere pensar, básicamente esa es la respuesta, porque no quieren pensar, ¿no? Entonces, aquí la parte interesante está en que los números, el hecho de que ustedes tengan una formación universitaria, bueno, o sea, de nivel superior, tiene que ver con ese hecho, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que no son cualquier persona, o sea, son estudiantes, son personas que tienen una formación pues, que debería de ser muy buena, ¿sí? Y que debería de basarse en la ciencia, no en lo que se suponga. ¿Estamos? O sea, yo debería de decir, pues es que este Carlos, esta Fátima, esta Blanca, esta Montserrat, todos tienen una formación que les permite confiar, hacer estimaciones, no suposiciones. ¿Sale? Entonces, para tener, de nuevo, lo que dijiste ahorita, y tienes mucha razón, para hacer una estimación necesitamos datos, ¿sí? Entonces, con esos datos, tú puedes decir, este fenómeno se comporta así, y como se comporta así, por lo tanto, yo puedo hacer pronósticos, ¿sí? A ver, que les diga, mi pronóstico es que vamos a terminar las clases el próximo jueves. La pregunta, ¿ustedes creen que estoy estimando o estoy suponiendo? Suponiendo. ¿Suponiendo? No, sí tengo datos, En realidad sí tengo datos, Normalmente he terminado de 2 a 3 semanas antes. 2 semanas o una semana antes. ¿Dijo, profe? Sí. O sea, el curso que les doy a ustedes, creo que este es el tercero. ¿Tercero o cuarto? Que le doy a turismo, siempre termino antes, nunca termino. ¿Por qué? Porque siempre tengo que darles un margen de que alcancen a terminar los últimos trabajos antes de que terminemos todo, ¿no? O sea, siempre tiene que haber una holgura. Entonces, por lo tanto, tengo que estimar, y de hecho sí estimo, ¿eh? O sea, sí digo, tenemos que terminar más o menos así, y siempre ha funcionado, ¿eh? O sea, bueno, espero que este año también pase lo mismo, ¿no? Entonces, el método que se utiliza para hacer un modelo matemático, es decir, una expresión, un polinomio. O sea, dices, esta variable, este fenómeno se comporta así. Y bueno, el origen de eso tiene que ver con, a nosotros nos enseñan matemáticas desde la primaria.
En la secundaria, en la prepa nos enseñan algo de álgebra. Ya ven que cuando te dicen que tienes que resolver ecuaciones y todo ese tipo de cosas. Pero la pregunta original es, ¿de dónde viene la ecuación? ¿Dónde sacas la ecuación? Entonces, una manera de sacar esa ecuación es por el método de mínimos cuadrados. Y lo que va a hacer es, va a agarrar la estadística, va a agarrar los puntos que conoces, y a partir de eso que agarró, va a generar un polinomio. Y con ese polinomio ya le puedes aplicar las matemáticas que conozcas. Pero no nada más le puedes aplicar las matemáticas que conozcas. Lo que puedes hacer también, y que es lo más importante, puedes predecir, ¿sí? Como ustedes en este caso, o sea, muchos de ustedes pueden predecir que van a terminar bien van a terminar bien su curso, ¿sí? Entonces eso es interesante porque eso significaría que, que si puedes predecir, imaginemos, les digo, por ejemplo, en mi caso, yo estoy prediciendo que me voy a jubilar, yo estoy prediciendo que me voy a ir a México el 20 de diciembre, estoy prediciendo, y así es una estimación, ¿y en qué me baso? En datos, ¿sí? Ahora, ¿qué se puede hacer con un análisis de regresión? Primero, supongamos que se quiere determinar, bueno, aquí es un fenómeno físico. Dice, imagínense que están apretando, que tienen una compresión de un material, ¿sí? O sea, están apretando, están presionando un determinado material. Entonces se prueban 5 trozos experimentales de material bajo diferentes presiones. Los valores de X en unidades de 10 libras por pulgada cuadrada y las magnitudes de compresión Y que se presentan en esta tabla. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que cuando tienes uno, gana, la compresión es de 1 libra por centímetro cuadrado. Cuando presionas 2 es 1, cuando presionas 3 es 2, cuando presionas 4 es 2 y cuando presionas 5 es 4. ¿Sí? Ya en un proyecto, por ejemplo, algo que tenga que ver con turismo, imaginemos un caso. Voy a regalar cortesías. Ya ven que eso es muy común. De que voy a regalar cortesías, por ejemplo, en un bar. Y si regalo una cortesía, ¿cuántos clientes, cuánto gano? Si regalo 2 cortesías, ¿cuánto gano? Si regalo 3 cortesías, ¿cuánto sigo ganando? Para ver si tiene caso o no. ¿Sí me explico? O sea, la idea en esto es de que tú puedas ver un concepto de función. Una función es que una variable cambia y la otra también cambia. Entonces, la segunda está en función de la primera, ¿sí? Por decir, un ejemplo de otro caso sería el mes del año contra la ocupación de un hotel. Que de hecho eso también genera una función, nada más que es una función no lineal, no es una recta, en donde obviamente te va a decir en las temporadas altas, las famosas temporadas altas de Semana Santa y junio, el verano, pues el valor de la ocupación hotelera es más alto. Pero lo más interesante sería, oye, ¿y si nosotros, qué pasaría? Que eso es la parte interesante. ¿Qué pasaría si yo me dedicara a hacer publicidad o me dedicara a hacer, imagínate que voy a gastar, a ver, si gasto 1,000 pesos en publicidad, por ejemplo, con jubilados, una pregunta, ¿tú crees que tarde o temprano muchas de esas cosas que ocurren ahorita van a cambiar? ¿Ustedes creen que podrían cambiar o no? O sea, que la ocupación hotelera puedas tener una alta ocupación hotelera, aunque no sea junio. Sí. ¿Ok? Pero lo importante es que lo puedas medir, ¿sí? O sea, eso es lo importante, que lo puedas medir, que me puedas decir, a ver, ¿cuánto, cuánto dinero le metí y cuánto gané? ¿Sí? ¿Cuánto, cuánto dinero metí, cuánto gané? ¿Cuánto dinero, o no nada más dinero, tiempo, ¿no?
Yo podría decir, a ver, ¿cuántas horas le invertí a esto y cuánto gané o cuántos clientes gané? ¿Eso podría ser útil? Pues sí, podría ser útil porque podrías decir, ¿cuánto tengo que invertirle para que gane esto? ¿Cuántas horas tengo que invertirle? ¿Vale? Que es importante porque muchas veces, si se fijan, les va a hacer una estimación. ¿A qué me refiero con que te va a hacer una estimación? Lo que me refiero es que te va a decir aproximadamente cuántos, cuántos valores, cuánto ganarías, cuánto te vas a tardar. A ver, pongamos un caso que también tiene sentido. Imagínate, tú tienes un trayecto y y la gente te dice, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo digo? Imaginemos, por ejemplo, cuando viajamos, que eso ocurre mucho. Dices, no, pues más o menos la mitad del trayecto entre México y Ciudad de México y San Luis Potosí es Querétaro. Entonces, si hago hora y media a Querétaro, voy a hacer 3 horas a Ciudad de México. Si hago 2 horas a Querétaro, voy a hacer 6 horas 4 horas a Ciudad de México. Si hago 3 horas a Querétaro, voy a hacer 6 horas a Querétaro, digo, a Ciudad de México. O sea, sí me explico, la idea es dos variables, una que es dependiente de la otra. ¿Por qué? Porque puede ser también los hábitos de manejo, ¿no? O sea, hay gente que manejamos medio locos, sí, y entonces llegas más rápido. Pero hay gente que maneja más tranquilo, ¿no? Entonces, ¿para qué te serviría eso? Pues podría ser, por ejemplo, de acuerdo al chofer que traes, ¿no? Podrías establecer una regresión, es decir, a ver, ¿qué chofer me mandaron? Pues fulanito, híjole, pues es el chofer lento, pues ya ni modo, ya sé que vamos a llegar a tal hora y vamos a tardarnos un poco más, pero es más seguro, ok, qué bueno. O al revés, te toca el salvaje, ¿no? Híjole, vamos a llegar más temprano, pues bueno. Entonces, la regresión lo que te va a servir es que con los datos tú estableces una función matemática para poder predecir, ¿sí? Vas a decir, esto depende de esto. Es como, por ejemplo, lo que les digo ahorita, ¿no? O sea, yo quiero comprar una computadora y la quiero comprar en Amazon en Estados Unidos. Entonces, hay una función que está dada en función de los dólares, ¿no? Que cuánto me cuesta y a cuánto está el dólar hoy, ¿sí? Entonces, eso me permite predecir, bueno, no me permite decir, me permite calcular cuánto me va a costar. Y entonces dices, bueno, si me conviene realmente comprarla en dólares o no. Muchas veces no te va a convenir, muchas veces sí. ¿Estamos? Entonces, tenemos dos variables. En este caso del ejemplo es presión contra compresión. Presión es cuánto empujas, compresión es cuánto se comprime, ¿no? Entonces, los datos se comportan así. Lo que hace la regresión es generar, bueno, aquí te dice, supóngase que crees que el valor de Y tiende a aumentar de forma lineal conforme X aumenta. Ejemplos donde sí es lineal. Lo que les comentaba, tienes un viaje y cuantas más personas metas, más personas lleves en el viaje, más dinero ganarías en teoría. Claro, hay un límite, porque si son, por ejemplo, 50 y en el camión caben 48, entonces 2 ya no las podrías llevar. Pero tus ganancias son lineales, o sea, ganas tanto dinero por cada uno de ellos que lleves. Ahora, hay otros fenómenos que no son así, pero bueno. Imagínate que el comportamiento es así. Entonces, lo que podríamos escoger es un modelo que no es más que una expresión matemática, un polinomio, donde tienes una X que multiplica una constante y se le suma una constante, que va a representar una recta. Esa recta, ok, perdón, es esa recta va a ser el comportamiento en el que te vas a basar para hacer tus estimaciones, ¿sí? Entonces vas a decir,
pues la verdad, yo creo que esto va como una recta, y como esa recta, a partir de eso digo, bueno, a ver, para tantos clientes gano tanto, para tantos clientes gano tanto, entonces, ¿cuánto voy a ganar en total? Se supone que, si no me equivoco, mucho de algunas cosas de estas debieron de ver, bueno, no lo sé porque yo no he dado la materia, pero yo di matemáticas para administración y sí veíamos algo de esto en matemáticas para administración. No sé si para turismo también vieron algo parecido, pero la idea es como, por ejemplo, los costos. Los costos, tú estableces un valor de, o sea, un valor de, por ejemplo, imaginemos el costo de los autobuses, dices, a ver, pero ¿cuánto me va a costar llevar a la gente? Entonces tienes un costo fijo que es constante, o sea, lleves a una persona, dos personas o 40 personas es lo mismo, y luego va a haber un costo variable, que ese costo variable va a depender de cuántas personas vayan en el autobús. Un costo variable, por ejemplo, podría ser si les llevas algún tipo de lonche. Ya ves que en los autobuses llevan, a veces te dan tu sándwich o tus galletitas con refresco o agua, ¿no? Entonces sería el costo variable dependiendo de cuántos pasajeros haya. Entonces lo que vamos a tratar de establecer con estos puntos de referencia es una recta que con esa recta te va a ayudar para, para hacer las predicciones. Este es un modelo determinístico, ¿sí? Un modelo determinístico se asume que no contempla errores de predicción. Sería idealizado si todos estos estuvieran formaditos. Si todos estuvieran formaditos, significaría que tendrían un comportamiento lineal y que su predicción sería casi prácticamente perfecta. Un ejemplo muy bueno sería el del señor que nos lava los carros. El señor que nos lava los carros dice, a ver, por un carro gano 30, por dos carros gano 60, por 5 carros gano 150. ¿Cuánto ganaría con 12 carros? Pues ganaría 360. ¿Cuánto ganaría por 50 carros? Pues ganaría 1500. ¿Cuántos carros tengo que lavar para pagar lo de la renta de un mes? ¿Sí? Que de hecho en ese caso es precisamente lo interesante de las predicciones, porque cuando tú vas a establecer un negocio y empiezas a ver cómo funciona, tienes que establecer un modelo de regresión. ¿Por qué razón? Pues para ver si es viable o no. Si en los primeros meses el modelo de regresión te dice que con el tiempo lo que vas a tener es pérdidas, pues lo más seguro es que cierres el negocio, ¿sí? Un ejemplo sería por decir que el lavacoches, al momento de que está lavando los coches, se tarde, no sé, 5 horas en lavar un coche. Eso sería una pérdida, porque no te tardarías mucho en juntar el dinero. Ah, sí, claro. Lo que ahí sería otra. A ver, son dos modelos diferentes. En el primer modelo estás definiendo la variable cuántos coches y el segundo cuánto dinero ganas. En el modelo que tú me presentas, que también está relacionado, es cuántos coches lava y cuánto se tarda. ¿Sí? Sí, porque también tendrás que establecer eso, decir, cuánto me voy a tardar cuánto me tardo en lavar cada coche, ¿no? Porque igual puedo tener, ¿qué es lo que pasa en el tecnológico, no? Que hay muchos coches y un solo lavacoches no basta, o sea, hay varios. Entonces esos señores pues tienen que calcularle también, de decir, aunque me ofrecieran lavar 100 coches en un día, no podría. Entonces establece, bueno, obviamente el señor no va a establecer un modelo, pero nosotros sí podemos establecer modelos, ¿sí? Modelos determinísticos donde tú digas, a ver, según el comportamiento de cuánto va a ser de cada cosa. Otro ejemplo que podría ser parecido, que podría tener relación ya en el campo turístico, sería por decir el
el tiempo que espera, por ejemplo, una persona en una agencia de viajes. Tú puedes estar viendo cuánto tiempo se va a tardar cuánto tiempo te vas a tardar en atender a cada persona. Y dices, a ver, tengo 2 personas para atender. Por ejemplo, lo que nos pasó una vez hace mucho tiempo, y que es muy cierto. Nos pasa estábamos en un pueblito, no me acuerdo. Estamos en una fonda. Y estaba el señor que nos atendía, pero tardándose mucho, pero mucho. O sea, le pedíamos refrescos y tardó como 20 minutos en entregárnoslo. Luego la comida, pues, mucho, le iba mucho más. Ya después llegó y se disculpó y nos dijo que nada más tenía un mesero y que él tenía que cocinar y ser mesero también. Entonces, obviamente, el tiempo de espera, pues, era muy grande. Entonces, ahí la variable es el número de meseros contra el tiempo de atención. Entonces, en muchos lados, si no te atienden en 10 minutos, te vas, ¿sí? Entonces, eso te sirve, un modelo de ese tipo, para que tú puedas establecer cuánto es el número óptimo de, de meseros que necesitas para tener un tiempo de atención razonable. O sea, que digas, el tiempo mínimo máximo de atención son 8 minutos. Entonces, tú puedes establecer un modelo de regresión donde digas, a ver, ¿cuánto es el mínimo número de meseros que necesito para que el tiempo de espera sea de tanto? ¿Sí me explico? O sea, sería eso algo bastante útil, ¿no creen? A ver, y va con otro concepto, que es el concepto del óptimo. Alguien te puede decir, y tienen razón, ¿eh? O sea, te puede decir alguien, no, pues es que yo ya llevo 20 años en la industria del alimenticia, la industria gastronómica, y yo ya sé cuánto. ¿Y de dónde lo sabe? Pues de la pura experiencia. Pero en realidad la persona, sí es cierto, lo vivió en 20 años, 30 años, y digamos que le salió, pero no hace un modelo matemático. ¿Cuál es la diferencia de que hagas un modelo matemático con que lo hagas con la pura experiencia? Pues si lo haces con la pura experiencia, posiblemente te tardes 10, 20 años en lograrlo. ¿Me Lo explico? mismo que es preciso, ¿no? Sí, obvio, igual, exacto, no puede ser exactamente preciso, porque precisamente es lo que te enseñan las matemáticas. Las matemáticas, el modelo te asegura o por lo menos te da una mejor oportunidad a que sea la pura experiencia, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pues con la pura experiencia. No, señores, para eso es las matemáticas. Entonces, para lograr eso, generamos un modelo probabilístico que relacione Y con X, que contemple la variación aleatoria de los puntos en cada uno de los lados de la recta. Ese tipo de modelo probabilístico es un modelo de regresión lineal simple, ¿sí? ¿Por qué lineal y por qué simple? A ver, son 2 palabras interesantes. Lineal. Lineal significa que el cambio es sencillo, ¿eh? O sea, por ejemplo, ¿ustedes creen que el señor que nos lava los carros, por más que trabajara, se volvería rico en un mes o 2 meses? No. No, porque lo que gana pues, es muy... Al revés, imagínate que vendes, por ejemplo, vendes computadoras y no vendes una, vendes miles. Pues sí, puedes aumentar tus ganancias en un mes, 2 meses, o sea, es muy rápido. Es como Amazon, ¿no? Que Amazon en unos cuantos años logró ser una de las empresas de ventas más grandes del mundo, ¿sí? Pero en ese caso Amazon no fue una regresión lineal, fue una regresión no lineal. Lineal es cuando el cambio es muy, muy suave, muy predecible. No lineal es cuando el cambio puede ser muy rápido, tanto para arriba, es decir, que crezca muy rápido o que muy rápido se haga pequeño, ¿no? Por ejemplo, la quiebra, a ustedes no les tocó porque de los blockbusters, que eran donde rentaban películas, fue muy rápida, ¿eh? O sea, fue en unos cuantos años, rápidamente quebró. O sea, cuando empieza a aparecer Netflix y todo eso, en pocos años quebró Blockbuster. Entonces creció muy rápido, pero también se fue muy rápido, ¿sí? Se supone que en este modelo el valor medio de Y para un valor dado de X se grafica como una línea recta y que los puntos que se debían de esta línea recta
que podemos ver como el error, podemos entenderlo como eso, va a ser una recta donde tenemos una constante y tenemos un valor que multiplica la variable más e, que es el determinado error. Entonces, en mínimos cuadrados, lo que tratamos de hacer es minimizar el error, ¿sí? B0, beta 0 y beta 1 son parámetros desconocidos que el método nos permite estimar. Si suponemos que los puntos se desvían por encima y por debajo de las líneas, siendo algunas desviaciones positivas y otras negativas con un error igual a 0, entonces el valor medio de y va a ser igual, el error en todo esto va a ser una b con gorrito, b1, más un determinado error, que es igual a esto, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente se trata de hacer? Se trata de que tengas un modelo que se parezca lo más posible al comportamiento de los puntos que conoces, ¿sí? O sea, ¿se va a comportar igual? No, pero se va a comportar muy parecido, ¿sí? Entonces, el valor medio de y para un valor dado de x, pues el símbolo es de y, se grafica como una línea recta con una ordenada al origen de b0 y con una pendiente igual a b1. Gráficamente, que es más entendible, es esto. Tienes esta recta. Tienes que calcular esta recta que lo que te va a hacer es el modelo del comportamiento de esos puntos. ¿Te va a dar el comportamiento exacto? No, pero va a ser muy aproximado. Ya para terminar, ¿cómo sería el ejemplo que podríamos ponerle esto? Por decir una autopista. Una autopista no pasa o por una carretera, no necesariamente pasa enfrente o en medio de las poblaciones, sino pasa cerca. ¿Por qué no pasa exactamente en medio? Porque podría ser demasiado caro. Entonces, si lo pones así, por ejemplo, como una línea recta, puedes avanzar muy rápido y lo que haces es que si quieres llegar a este punto, pues llegas aquí y luego te desvías tantito. Llegas aquí, te desvías casi nada. Te llegas aquí, te desvías a casi nada. Llegas aquí, te desvías muy poco. Entonces, por decir, si yo quiero llegar a un cierto punto, pues agarro la carretera en rojo y eso me comunica rápidamente los 5 puntos amarillos que tenemos aquí. Aquí en este caso, lo que intenta hacer la línea roja es pasar lo más cerca posible de los 5 puntos, ¿sí? Porque esa es una manera más eficiente. Si nosotros en lugar de tener una recta, tuviéramos una curva, es decir, una curva que pasara por los 5 puntos, sí se puede, pero cuesta más, ¿sí? Entonces, de nuevo regresamos a lo que hablábamos, el concepto de regresión lineal y regresión simple. Lineal significa que nuestra forma de predecir las cosas va a ser una recta, ¿sí? O sea, me voy a basar en cosas muy simples. Lineal significa esto, una recta. Simple significa que solamente voy a tener un factor de decisión. Ahorita en el ejemplo de lavacoches, un factor de decisión sería simplemente lo que vas a ganar. Nada más es un factor de decisión. Si yo tuviera más factores de decisiones, por ejemplo, factores de decisión, ¿cuántos coches contra cuánto voy a ganar? ¿Cuánto tiempo me va a costar? El esfuerzo que va a tener que hacer, porque imagínate, no es lo mismo lavar un coche a las 8 de la mañana que lavar un coche a las 12 del día, 1 de la tarde. O sea, sería el cuánto voy a ganar, cuánto tiempo me va a llevar, cuánto esfuerzo voy a hacer, etcétera. Entonces significaría que tu pronóstico no dependería de una sola cosa, dependería de varias cosas, ¿sí? Y de nuevo es lo mismo, o sea, por ejemplo, lo que te decía de cambiar las costumbres de la gente y hacer que todos los jubilados que ya tienen más tiempo disponible puedan ocupar los hoteles. Entonces dirías, a ver, con la pura publicidad bastaría, o sea, poniéndoles así fotos bonitas, videos en las redes sociales, buscar redes sociales de gente jubilada, cosas por el estilo, ¿con eso bastaría? ¿O necesitarías otras variables, como por ejemplo promociones?
hay que entender cómo funciona el cerebro de la gente de otras edades. O por ejemplo, ¿qué otra cosa puede ser la publicidad, pueden ser las promociones, el trato? La gente grande valúa mucho el trato, o sea, si lo tratas amablemente, es más posible que lo convenzas a que lo trates así como que medio mal. Obvio, bueno, me refiero a que hay manera de hacer las cosas, ¿no? Ok, compañeros, compañeros y compañeras. De nuevo, ¿para qué nos va a servir la regresión? Para estimar, para hacer estimaciones. Sobre todo, se pueden hacer estimaciones al pasado y se pueden hacer estimaciones al futuro. ¿Sí? ¿Para qué? Para que digas si algo es viable o no es viable. Simplemente. ¿Alguna duda, compañeros? Ninguna hasta Ninguna. ahorita. ¿Queda claro? Ok, continuamos el lunes. Muchas gracias. Continuamos el lunes. Gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes.